En las montañas de Córdoba, Argentina, se esconde una historia que durante décadas fue silenciada por la Iglesia y temida por los pobladores. Una historia que mezcla fe, superstición y el eco de un pasado que muchos quisieron enterrar. Antes de sumergirnos en este relato macabro, recuerda, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí descubrirás las historias más oscuras, las leyendas prohibidas y los misterios que el tiempo intentó sepultar. Si te gustan los relatos que te ponen la piel de gallina, deja tu like y comparte este video para que más personas se atrevan a escuchar lo que pocos se atreven a contar. Ahora sí, empecemos. Era 1938. En una Córdoba marcada por tradiciones rurales y creencias profundas, la familia Ramírez vivía en una estancia aislada, rodeada de campos áridos y caminos de tierra. Nadie sospechaba que en esas tierras descansaba un secreto tan oscuro que con el tiempo se convertiría en un símbolo del mal. El pozo, un agujero profundo, cavado décadas atrás por los antepasados de la familia, que servía para obtener agua en tiempos de sequía. Pero con los años, el agua se volvió turbia, pesada, como si arrastrara consigo algo más que barro y raíces. Los animales que bebían de allí enfermaban, algunos incluso morían a los pocos días. Y lo más inquietante, en las noches sin luna, los vecinos juraban escuchar susurros que emergían desde sus profundidades, como lamentos de almas atrapadas. Los Ramírez intentaban ignorar las habladurías. Decían que todo era fruto de la superstición de los campesinos, pero incluso ellos empezaron a notar cambios. Los hijos menores despertaban aterrados, asegurando haber visto rostros pálidos reflejados en la superficie del agua. Una de las niñas juraba que una mano helada había intentado sujetarla cuando se asomó demasiado. Los rumores crecieron. Algunos hablaban de un crimen olvidado, de cuerpos arrojados en secreto al pozo en tiempos de violencia y disputas por tierras. Otros aseguraban que era una puerta, un ojo abierto hacia lo prohibido, hacia un lugar del que nada bueno podía salir. Para 1938, los sucesos se habían vuelto imposibles de negar. Noches enteras de gritos, luces extrañas alrededor del campo y hasta peregrinos que aseguraban ver figuras arrodilladas junto al pozo, como rezando a algo que no pertenecía a este mundo. La situación llegó tan lejos que la iglesia decidió intervenir. No fue un sacerdote local cualquiera. Llegaron clérigos enviados desde Córdoba capital, hombres experimentados en rituales de sellado y exorcismo que cargaban consigo crucifijos, agua bendita y documentos sellados. Los pobladores fueron obligados a mantenerse lejos. Las campanas de la capilla sonaron toda la noche mientras los curas trabajaban en torno al pozo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero al amanecer el lugar estaba rodeado de símbolos grabados en piedra y una pesada cruz de hierro fue colocada sobre la abertura, sellada con cadenas. El pozo de los Ramírez había sido condenado, declarado maldito por la misma iglesia, y desde entonces permaneció oculto a la vista de todos durante décadas. Pero, ¿qué fue lo que realmente encontraron los sacerdotes? ¿Qué secretos guardaba esa oscuridad tan profunda que incluso los hombres de fe temieron enfrentarla? Hoy, después de años de silencio, abriremos las páginas de esta crónica prohibida. Un relato que mezcla la historia y la leyenda, la fe y el miedo, y que todavía hoy, en las tierras de Córdoba, hace que muchos bajen la voz al pronunciar su nombre. Prepárate, porque lo que está sellado bajo hierro y oración siempre intenta volver a la superficie. La estancia de los Ramírez era conocida por su extensión de tierras y su aparente prosperidad. A simple vista, la familia vivía con calma, ganado, cultivos y una casona antigua de adobe, herencia de los abuelos que habían llegado a esas tierras mucho antes de que la ciudad de Córdoba se expandiera. Pero detrás de esa imagen de normalidad existía un peso del que nadie hablaba en voz alta: el pozo.
Construido a mediados del siglo XIX, había sido vital para la familia durante sequías que devastaron la región. Los viejos decían que el bisabuelo de don Ignacio Ramírez lo mandó cavar con ayuda de peones y prisioneros traídos desde la cárcel local. Aquel trabajo duró semanas y se rumoraba que algunos hombres nunca volvieron a salir. Nadie lo confirmó, pero esa sombra quedó adherida a la memoria del lugar. Con el paso del tiempo, el pozo se transformó en algo más que una fuente de agua. Los niños eran advertidos de no acercarse y los ancianos murmuraban oraciones cada vez que pasaban frente a él. Las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron cuando las cosechas alrededor se marchitaban más rápido que en otros campos. Algunos campesinos afirmaban que la tierra cercana al pozo estaba quemada por dentro. Los Ramírez, orgullosos y escépticos, solían ignorar esos comentarios, pero los sucesos extraños comenzaron a penetrar las paredes de su propia casa. Una noche de invierno, Mariana, la hija mayor, despertó gritando. Aseguraba haber escuchado una voz femenina que la llamaba por su nombre desde la ventana. Cuando su padre revisó, lo único que encontró fue la oscuridad absoluta y el reflejo de la luna en el agua del pozo. Pocos días después, el ganado comenzó a morir sin explicación. Vacas jóvenes, fuertes, que al anochecer pastaban sin problema, amanecían tiesas junto al bebedero. Un veterinario rural los examinó, pero no encontró causa aparente. Los ancianos del pueblo, en cambio, decían que los animales habían sido tocados por algo que escapaba a la lógica. La situación empeoró cuando los hijos menores empezaron a tener pesadillas recurrentes. El pequeño Esteban, de apenas 7 años, se negaba a dormir solo. Decía que una sombra se asomaba cada noche por el marco de su puerta. Lo más inquietante fue que describía esa figura con detalles. Una mujer de cabello largo y húmedo, con ojos vacíos y piel pálida. Los padres pensaron que era imaginación de un niño, hasta que Mariana confesó haber visto lo mismo reflejado en el agua del pozo. Los rumores en el pueblo corrieron como pólvora. Algunos recordaron viejas historias, que el pozo había sido cavado sobre un terreno maldito, donde antes se realizaban ritos prohibidos. Otros juraban que en tiempos de guerras civiles, cadáveres de enemigos fueron arrojados allí en secreto. Cada versión era más oscura que la anterior, y todas coincidían en una cosa: ese pozo nunca debió ser abierto. Don Ignacio, incrédulo, intentó demostrar que no había nada sobrenatural. Una tarde decidió arrojar una cuerda con un candil para medir la profundidad exacta. Todos lo observaron desde la distancia, con miedo. El candil descendió y descendió, hasta que una corriente de aire lo apagó de golpe. Lo inquietante fue que, aún apagada la luz, el eco de la cuerda golpeando las paredes nunca volvió, como si la profundidad no tuviera fin. Esa misma noche, los perros de la estancia comenzaron a ladrar furiosos hacia el pozo. Sus aullidos eran tan desesperados que los vecinos acudieron a ver qué ocurría. Dicen que varios hombres presenciaron cómo el agua, normalmente quieta, se agitaba con fuerza, formando remolinos imposibles sin viento ni tormenta. Y en medio del movimiento, una figura oscura parecía alzarse, apenas visible bajo la superficie. La familia trató de ocultar lo sucedido, pero los testimonios se multiplicaban. Nadie quería pasar cerca de la propiedad de los Ramírez. Los niños del pueblo inventaron canciones para burlarse, llamando a la estancia la casa del pozo que habla. Sin embargo, lo más perturbador estaba aún por venir. Una madrugada, mientras todos dormían, un alarido desgarrador despertó a la familia. Venía del patio. Don Ignacio corrió con un farol en mano y lo que vio lo marcó para siempre. Sobre la boca del pozo, arrodillada, estaba su hija Mariana en trance, con los ojos cerrados y los labios murmurando palabras incomprensibles. Cuando intentaron sacarla, su cuerpo se resistía con una fuerza que no era normal en una muchacha. Al abrir los ojos, estaban completamente en blanco.
Entre varios hermanos lograron arrastrarla hasta dentro de la casa y al hacerlo, un viento helado surgió del pozo, apagando todas las velas de la estancia de un soplido. Desde esa noche, la familia comprendió que aquello ya no era un simple rumor. Lo que habitaba en las profundidades del pozo había despertado y parecía reclamar algo que pertenecía a los Ramírez. Al principio, los Ramírez creyeron que podían contener lo que ocurría dentro de su estancia, que mientras cerraran las puertas al anochecer y encendieran velas bendecidas, el mal permanecería lejos. Pero pronto comprendieron que la oscuridad del pozo no conocía de límites ni cercas. La primera señal de que aquello se extendía más allá de la familia fue el silencio de los pájaros. En las mañanas, los campos de Córdoba solían llenarse de cantos, un murmullo natural que acompañaba el trabajo de los campesinos. Sin embargo, alrededor de la estancia, los árboles amanecían mudos. Los vecinos comenzaron a notar esa ausencia. Ni siquiera los animales se atreven a acercarse, murmuraban en la plaza. Un anciano del pueblo, don Pascual, aseguraba que en las madrugadas escuchaba lamentos que viajaban con el viento, como si alguien llorara desde lo profundo de la tierra. Lo extraño era que siempre provenían de la misma dirección, la estancia de los Ramírez. Las habladurías se transformaron en miedo real cuando los niños del caserío cercano empezaron a sufrir pesadillas colectivas. Cada mañana, varias madres se reunían alarmadas porque sus hijos, sin ponerse de acuerdo, describían lo mismo. Un pozo oscuro que los llamaba por su nombre, prometiéndoles agua dulce si se atrevían a mirar dentro. Algunos pequeños despertaban con marcas en los brazos, como si dedos helados los hubieran sujetado durante el sueño. Una tarde, durante la misa dominical, el sacerdote local notó que la iglesia estaba llena de rostros tensos. Tras la celebración, un grupo de mujeres se acercó al altar con una súplica. «Padre, algo ronda en nuestras casas, no podemos dormir, las paredes lloran y sentimos pasos en los techos». El cura intentó tranquilizarlas, pero en su mirada se percibía el mismo temor que todos compartían. La tensión creció cuando se produjo la desaparición de un joven peón. Se llamaba Tomás y había sido enviado por su patrón para entregar un mensaje a los Ramírez. Nunca regresó. Al día siguiente, su caballo apareció vagando cerca del camino, sin jinete. El animal estaba sudado, con espuma en el hocico, como si hubiera huido de un espanto indescriptible. Los hombres del pueblo organizaron una búsqueda. Recorrieron barrancas, riachuelos y senderos hasta que finalmente llegaron a los límites de la estancia. Allí, a pocos metros del pozo, encontraron una prenda de Tomás, su sombrero de ala ancha, perfectamente colocado en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. El joven jamás fue visto otra vez. El rumor se volvió certeza. El pozo reclamaba vidas. A partir de ese momento, el pueblo comenzó a aislar a la familia. Nadie quería hacer negocios con ellos, nadie se atrevía a compartir mesa ni palabra. Los Ramírez eran vistos como portadores de una maldición. La casona, antes símbolo de prosperidad, pasó a ser evitada como un lugar maldito. Lo más aterrador fue lo que ocurrió en la escuela rural. Una maestra, doña Clara, relató que en pleno día, mientras los niños escribían en sus cuadernos, una de las niñas comenzó a trazar símbolos extraños en la hoja. No eran letras conocidas, sino marcas circulares, espirales que se repetían con una precisión inhumana. Al preguntarle qué hacía, la niña respondió con una voz grave, ajena: «Son las palabras del agua. Me las susurró anoche». La maestra, horrorizada, intentó arrancar la hoja, pero la niña se desmayó al instante, como si el vínculo con aquel mensaje se hubiera roto. Al despertar, no recordaba nada. Los testimonios se acumularon. El barbero del pueblo juraba haber visto figuras blancas en los caminos de tierra, moviéndose sin dejar huellas.
Una comadrona aseguraba que cada vez que pasaba frente a la estancia escuchaba un coro de voces rezando al unísono desde lo profundo. Los rumores llegaban hasta la capital. En Córdoba, un pozo habla de noche. Los propios Ramírez ya no podían negar lo evidente. Mariana, la hija mayor, seguía siendo el centro de los fenómenos. Se la encontraba sonámbula, caminando hasta el pozo con los brazos extendidos como si alguien la guiara. Una madrugada, su hermano menor intentó detenerla y ella, en trance, lo empujó con tal violencia que el niño rodó varios metros en la tierra. Cuando recobró la conciencia, lloraba sin entender qué había hecho. Don Ignacio, desesperado, buscó ayuda en brujos rurales. Hombres y mujeres que conocían rezos antiguos, hierbas y conjuros para atar lo que no debía salir. Durante semanas, quemaron sahumerios alrededor del pozo, dibujaron cruces en las puertas de la casa y enterraron amuletos bajo las ventanas. Pero nada funcionó. Al contrario, cada intento parecía enfurecer más a aquello que habitaba en la oscuridad. La gota que colmó la paciencia del pueblo ocurrió una noche de tormenta. El cielo se abrió con relámpagos y muchos juraron ver una columna de luz rojiza elevarse desde el pozo, como si la tierra escupiera fuego. Los truenos se confundían con gritos y algunos vecinos corrieron hasta la iglesia convencidos de que se trataba de un castigo divino. El sacerdote local comprendió que ya no podía manejar la situación. Envió cartas urgentes a la diócesis de Córdoba, pidiendo intervención inmediata. Hay algo en ese pozo que escapa a mi fe. No podemos enfrentarlo solos, escribió con desesperación. Semanas después, la respuesta llegó. La iglesia enviaría a un grupo de clérigos especializados. No eran simples párrocos, sino hombres experimentados en enfrentarse a lo prohibido. Llegarían con rituales, reliquias y el mandato de sellar para siempre lo que se escondía en las entrañas de la estancia de los Ramírez. La noticia recorrió el pueblo como un suspiro de alivio, pero también como una sentencia. Todos sabían que cuando la iglesia intervenía de esa forma no quedaba lugar para dudas. Lo que habitaba en ese pozo no era humano. El pueblo entero aguardaba con un silencio reverencial la llegada de los hombres de sotana. Era el verano de 1938 y la noticia de que la diócesis había aceptado intervenir corrió como fuego en el viento. Algunos lo vieron como una señal de esperanza, otros como una confirmación del horror. Si la iglesia venía con sus clérigos más preparados, era porque lo que se escondía en ese pozo superaba todo lo imaginable. Al amanecer, 3 carruajes descendieron por el camino polvoriento. En ellos viajaban 4 sacerdotes, acompañados por acólitos jóvenes que cargaban cofres de madera reforzada con hierro. Los pobladores se asomaban desde las ventanas, haciendo la señal de la cruz mientras los veían pasar. El líder del grupo era el padre Esteban de la Serna, un hombre de mirada firme, cabello ya encanecido y voz grave. Había servido en misiones en el norte donde, según se rumoraba, había enfrentado fenómenos similares en capillas abandonadas. A su lado, el padre Julián Portela, más joven, pero de carácter severo, llevaba consigo un libro de tapas negras que nunca soltaba. Completaba el grupo el padre Miguel, experto en exorcismos, y fray Alonso, un monje silencioso que portaba una gran cruz de hierro sobre los hombros. La primera noche en el pueblo fue inquietante. Alojados en la parroquia local, los clérigos escucharon los testimonios de los vecinos. Mujeres que aseguraban oír rezos en lenguas desconocidas, hombres que juraban haber visto luces rojas en el cielo, niños que repetían frases en sueños. El padre Esteban anotaba cada detalle en un cuaderno, mientras fray Alonso apenas levantaba la vista, como si ya supiera lo que les aguardaba. Al día siguiente, acompañados por una procesión de aldeanos, caminaron hasta la estancia de los Ramírez. El aire parecía más denso al acercarse. Los perros ladraban desesperados. Algunos huyeron antes de llegar al portón.
El padre Julián abrió su libro y comenzó a recitar en latín, mientras avanzaban paso a paso. Cuando finalmente se plantaron frente al pozo, todos guardaron silencio. La cruz de hierro que lo cubría estaba torcida, como si una fuerza desde dentro hubiera intentado romperla. El agua en la superficie estaba inmóvil, demasiado inmóvil, como un espejo oscuro que devolvía rostros distorsionados. El padre Esteban ordenó que los acólitos rodearan el lugar con cirios encendidos, colocaron agua bendita en cuencos de barro y distribuyeron reliquias sobre la tierra, medallas, crucifijos, pergaminos. Luego, con voz solemne, declaró: «Este pozo no será más morada de sombras. Aquí se hará la voluntad de Dios». La ceremonia comenzó al caer la tarde. Los sacerdotes entonaban cánticos en latín. El aire se llenó de humo de incienso y las velas chisporroteaban como si lucharan contra un viento invisible. Los Ramírez observaban desde la puerta de su casa, temblando, mientras los vecinos se mantenían a distancia prudente, algunos de rodillas, rezando en silencio. De repente, el agua del pozo comenzó a hervir. No era calor, porque la bruma que ascendía era helada, tan fría que quemaba la piel. Los caballos relincharon, los niños lloraron, y el padre Miguel levantó el crucifijo con fuerza, gritando palabras de exorcismo. Una voz profunda, gutural, emergió entonces desde las entrañas de la tierra, un murmullo que retumbaba como 100 voces al mismo tiempo. «No nos iremos». El coro resonó en la cabeza de todos los presentes. Algunos cayeron desmayados. Mariana, la hija de los Ramírez, comenzó a convulsionar en el suelo, sus ojos en blanco, la boca pronunciando frases en un idioma incomprensible. Su madre intentó socorrerla, pero el padre Esteban la detuvo. «Ella es el vínculo, no la toquen». Los sacerdotes redoblaron los rezos. Fray Alonso hundió la cruz de hierro en la boca del pozo, mientras agua bendita era vertida sin cesar. Un rugido subterráneo hizo temblar el suelo. Los pájaros levantaron vuelo en bandadas oscuras, como huyendo de una catástrofe. En ese instante, los cirios comenzaron a apagarse uno tras otro, como si una mano invisible soplara sobre ellos. El padre Julián abrió de golpe su libro de tapas negras y empezó a recitar un pasaje prohibido, palabras que no estaban destinadas al oído humano. Su voz se quebraba, pero continuaba, como si en cada sílaba se jugara la vida. Mariana, aún poseída, se levantó de un salto imposible y corrió hacia el pozo. Antes de que pudiera lanzarse, el padre Miguel la interceptó y colocó el crucifijo sobre su frente. Un grito desgarrador salió de su boca, tan agudo que los vidrios de las ventanas estallaron. Al instante, cayó inconsciente en brazos de su madre. El agua del pozo volvió a calmarse, pero quedó teñida de un tono oscuro, casi rojo, como si la tierra sangrara. Los sacerdotes, agotados, se miraron en silencio. Sabían que aquello no había terminado. Lo que habitaba allí no se había ido, solo había retrocedido. El padre Esteban ordenó reforzar el sello con cadenas nuevas y piedras grabadas con símbolos sagrados, pero al despedirse del pueblo esa noche, pronunció una advertencia que heló la sangre de todos. «Esto no está vencido, solo hemos contenido su furia. Si algún día alguien osa romper este sello, la oscuridad volverá a reclamar lo suyo». Desde entonces, el pozo de los Ramírez fue oficialmente declarado maldito, y bajo orden de la Iglesia quedó sellado y vigilado. Sin embargo, los habitantes de Córdoba sabían que las cadenas y las cruces eran apenas un débil candado frente a aquello que rugía en lo profundo. Tras aquella noche de 1938, la estancia de los Ramírez jamás volvió a ser la misma. El pozo fue cubierto con cadenas nuevas, una cruz de hierro forjada en la capital y enormes piedras con inscripciones grabadas por los mismos clérigos que habían dirigido el ritual. A simple vista, parecía un lugar sellado para siempre, pero en la memoria del pueblo, aquel agujero seguía abierto.
La familia Ramírez quedó marcada con un estigma imposible de borrar. Los vecinos los evitaban, como si el mal pudiera transmitirse por contacto. Los niños cruzaban la calle para no pasar frente a ellos, y en las reuniones de la plaza nadie se atrevía a pronunciar su apellido. Con el tiempo, la misma familia optó por recluirse. Las ventanas de la casona permanecían cerradas y se decía que apenas salían para lo indispensable. La iglesia, por su parte, impuso un silencio férreo. Los sacerdotes que participaron en el ritual fueron trasladados a distintas parroquias y en los archivos oficiales apenas quedó registrada una mención vaga: Estancia Ramírez, sellado por orden eclesiástica. Ningún detalle, ninguna explicación. Todo intento de preguntar recibía la misma respuesta: no conviene remover lo que ya ha sido enterrado. Sin embargo, los rumores siguieron circulando. Las generaciones posteriores crecieron escuchando historias a media voz. En noches de fogata, los ancianos relataban cómo el agua había hervido, cómo una niña había hablado lenguas desconocidas, cómo la tierra misma había temblado. Algunos jóvenes desafiaban a los mayores, asegurando que todo era exageración campesina, pero ninguno se atrevía a acercarse al pozo, ni siquiera de día. Con el paso de los años, la propia tierra alrededor de la estancia pareció morir. El pasto dejó de crecer, los árboles se marchitaron, y la zona adquirió un aspecto grisáceo, como si la vida hubiera decidido abandonar aquel rincón de Córdoba. Los viajeros que pasaban por allí hablaban de un silencio extraño: ni pájaros, ni grillos, ni viento, un vacío sonoro que helaba los huesos. Los Ramírez intentaron vender la estancia en varias ocasiones, pero nadie quería comprar. El apellido cargaba un peso demasiado grande. Hubo quienes ofrecieron la tierra a precio de regalo, pero siempre ocurría algo. El comprador enfermaba repentinamente, los contratos se extraviaban, o simplemente los interesados desaparecían antes de concretar. El pozo no quiere dueños nuevos, murmuraban en el pueblo. Mientras tanto, el recuerdo del padre Esteban de la Serna se volvió casi una leyenda. Algunos aseguraban que, antes de morir, confesó haber sentido una fuerza descomunal, intentando arrastrarlo al interior del pozo durante el ritual. Otros decían que perdió la fe en sus últimos años, convencido de que lo que había enfrentado no era algo que pudiera combatirse con rezos. En los años 50, un periodista de Buenos Aires llegó hasta Córdoba atraído por los rumores. Publicó un artículo titulado "El pozo sellado por la iglesia", en el que recogía testimonios de campesinos. El texto causó revuelo, pero pocos meses después, el periodista fue encontrado muerto en circunstancias confusas. Oficialmente, un accidente de tránsito. Para muchos, una advertencia. La iglesia no permitiría que se removiera ese pasado. El tiempo siguió su curso, pero cada tanto algo ocurría que devolvía el miedo al pueblo. Un viajero extraviado que aparecía desvariando, jurando haber escuchado cánticos bajo tierra. Una familia que decidió instalarse en terrenos cercanos y que tras pocas semanas abandonó la casa de madrugada, dejando todas sus pertenencias atrás. O la historia de un niño que, jugando con amigos, se acercó demasiado al pozo y volvió a casa con fiebre alta, murmurando frases incomprensibles durante días. La iglesia mantenía el control. El área del pozo estaba cercada y los curas locales repetían a los feligreses que debían mantenerse alejados. Es un lugar maldito, pero contenido. No provoquen su furia, decían en los sermones. Esa mezcla de prohibición y misterio solo alimentaba más las leyendas. Para los jóvenes de los años 60 y 70, el pozo se convirtió en una especie de reto. Algunos se reunían en noches de luna llena y juraban ir hasta la estancia. Pocos lo lograban. Siempre alguien se arrepentía antes de llegar. Los que se acercaban afirmaban que la cruz de hierro estaba fría como el hielo, incluso en verano, y que al apoyarse sobre las piedras grabadas escuchaban un murmullo subterráneo, como rezos en voz baja. Lo más perturbador es que,
con el paso de las décadas, quienes se atrevían a escuchar decían reconocer palabras en esos susurros. Ya no eran sonidos ininteligibles, sino frases claras. Ábrenos, tenemos sed. En los años 80, un grupo de estudiantes de historia intentó investigar el caso. Accedieron a archivos parroquiales y encontraron las actas incompletas. Intrigados, viajaron hasta Córdoba y entrevistaron a descendientes de los Ramírez. Algunos se negaron a hablar. Otros aseguraron que todavía sufrían pesadillas recurrentes con el pozo, aunque nunca lo hubieran visto en persona. El proyecto quedó inconcluso, porque 2 de los estudiantes enfermaron gravemente tras visitar el lugar. El silencio, sin embargo, nunca fue absoluto. Cada generación aportaba nuevos fragmentos a la leyenda. Y así, década tras década, el pozo permanecía allí, quieto, sellado, pero vivo en la memoria colectiva, porque todos sabían que lo encerrado no desaparece, solo espera. Los años habían pasado, y aunque el pozo continuaba sellado bajo hierro y piedra, la curiosidad de las nuevas generaciones lo mantenía vivo. Para muchos jóvenes de Córdoba, aquel lugar se había convertido en una especie de mito prohibido. No faltaban los que, en reuniones nocturnas, se retaban entre sí a llegar hasta la vieja estancia de los Ramírez. A finales de los años 90, un grupo de adolescentes decidió comprobar si las historias eran reales. Eran hijos de campesinos, muchachos criados entre relatos de abuelos que hablaban del pozo maldito con temor reverencial. Tal vez por rebeldía o por el deseo de reírse de las supersticiones, planearon colarse una noche en la estancia abandonada. El campo estaba en ruinas. La casona de adobe había perdido el techo en varias habitaciones. Las ventanas estaban tapadas con maderas y los corrales se habían desmoronado hacía décadas. Sin embargo, lo más inquietante era la calma que lo rodeaba. Ni un grillo, ni un soplo de viento, ni un animal en kilómetros a la redonda. El silencio era tan espeso que los muchachos comenzaron a sentirse observados, aunque apenas habían cruzado el portón oxidado. Caminaron con linternas, siguiendo el sendero de piedras que conducía al corazón de la estancia. Allí, al final de un claro seco y estéril, lo vieron: el pozo. La cruz de hierro aún estaba en pie, aunque cubierta de óxido. Las piedras grabadas con símbolos eclesiásticos permanecían en su lugar, pero desgastadas por la lluvia y el tiempo. Algunas cadenas colgaban rotas, como si algo las hubiera corroído desde dentro. El círculo protector, antaño imponente, ahora parecía frágil, vulnerable. Y esto es lo que daba tanto miedo, rió uno de los chicos, intentando sonar valiente. Se acercó demasiado, golpeó la cruz con una piedra y el sonido metálico resonó en el aire como un eco interminable. Los demás lo reprendieron entre nervios y risas, pero ninguno se atrevió a seguirlo. De pronto, una de las linternas comenzó a parpadear, luego otra, hasta que todas se apagaron al mismo tiempo. El grupo quedó sumido en la oscuridad absoluta. En ese silencio sofocante, un murmullo emergió desde las profundidades del pozo. Primero fue débil, como el zumbido del viento. Luego se volvió claro. Un coro de voces susurrando en un idioma desconocido, pero cargado de intención. Uno de los muchachos, pálido, dijo haber entendido las palabras. «Dicen mi nombre», murmuró con voz temblorosa. El pánico se apoderó de todos. Corrieron sin mirar atrás, tropezando con piedras y raíces, hasta alcanzar el camino principal. Allí, entre jadeos, se dieron cuenta de algo aún más perturbador. Todos tenían marcas en los brazos, señales idénticas, como huellas de dedos largos y delgados que los habían sujetado en la oscuridad. La historia se expandió rápidamente en el pueblo. Nadie quiso admitirlo en voz alta, pero muchos comprendieron lo que significaba. El sello estaba debilitándose. Lo que los clérigos habían contenido hacía décadas comenzaba a encontrar grietas. Con el paso de los meses, los fenómenos regresaron.
Vecinos de la zona juraban ver luces extrañas flotando sobre el campo. Una pareja que viajaba en carreta de madrugada aseguró haber visto una figura de mujer vestida de blanco caminando hacia el pozo para luego desvanecerse en el aire. Y lo más aterrador, animales muertos comenzaron a aparecer en los alrededores, dispuestos en círculos perfectos, como si alguien los hubiera colocado de manera ritual. La iglesia intentó silenciar nuevamente los rumores. El párroco local, un hombre joven y recién llegado, pidió a la comunidad que evitara propagar supersticiones sin fundamento. Pero su sermón fue interrumpido cuando, en plena misa, varias velas del altar se apagaron al mismo tiempo, aunque las ventanas estaban cerradas. Algunos feligreses gritaron, otros salieron corriendo. El cura quedó petrificado, incapaz de seguir hablando. Los descendientes de los Ramírez, que aún habitaban en la región, comenzaron a sentirse acosados por pesadillas. Una mujer, nieta de Mariana, confesó que soñaba repetidamente con el pozo abierto, con una sombra que le extendía los brazos para arrastrarla. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien había estado de pie junto a su cama. El miedo se reavivó cuando un grupo de trabajadores rurales desapareció tras aceptar un encargo de limpiar los alrededores de la estancia. Habían ido al amanecer con machetes y palas y jamás regresaron. Lo único que se encontró fue una carreta abandonada y huellas que se detenían de golpe, como si los hombres hubieran sido tragados por la tierra. Fue entonces cuando los más ancianos del pueblo, aquellos que todavía recordaban la intervención de 1938, advirtieron lo que todos temían. El sello ya no aguanta. Lo que duerme ahí abajo quiere volver. Los rumores llegaron hasta la capital nuevamente. Periodistas, curiosos y cazadores de leyendas comenzaron a aparecer, atraídos por la posibilidad de registrar fenómenos paranormales. Algunos lograron tomar fotografías de la estancia, pero en las imágenes siempre aparecían sombras adicionales, figuras que no habían visto al momento de disparar la cámara. Otros grabaron sonidos nocturnos, lamentos, cadenas arrastrándose e incluso lo que parecía ser un coro entonando letanías. Cada testimonio avivaba más el mito. La iglesia esta vez no pudo contener la avalancha de rumores, y aunque jamás lo reconocieron públicamente, varios sacerdotes viajaron de nuevo a Córdoba para revisar el estado del pozo. Al verlo, comprendieron la gravedad. La cruz estaba partida en dos, las piedras se desmoronaban y del interior emanaba un aire gélido que parecía devorar la luz. El padre Francisco, uno de los clérigos presentes, escribió en su diario personal una frase escalofriante: «No hay oración que resista. Lo que sea que encerramos aquí abajo, todavía late, y cada día late más fuerte». Ese diario nunca fue publicado oficialmente, pero copias de sus páginas circularon en secreto entre los feligreses. Algunos juraban que al leerlas sentían un mareo insoportable, como si la mente rechazara aceptar lo escrito. El pueblo estaba dividido entre quienes pedían sellar nuevamente el pozo con un ritual aún más severo, y quienes aseguraban que lo mejor era destruirlo por completo, cubrirlo de tierra y olvidarlo para siempre. Pero otros, en cambio, decían que no había nada que hacer, que aquello no podía destruirse porque no pertenecía a este mundo. Lo cierto es que, desde entonces, la estancia quedó marcada por una atmósfera insoportable. Incluso de día, quienes se acercaban afirmaban escuchar voces que los llamaban por su nombre. El aire era pesado, cargado de un olor a humedad y hierro, como si el pozo respirara. El sello, resquebrajado, ya no era un muro, era apenas un velo delgado, a punto de romperse. Y cuando eso ocurriera, lo que aguardaba en las profundidades volvería a reclamar lo que siempre consideró suyo. El rumor del pozo debilitado se extendió como un susurro maldito por toda Córdoba. Ya no eran simples historias de fogata.
Los periódicos locales comenzaban a publicar artículos velados, los curiosos llegaban con cámaras y grabadoras, y la propia iglesia no podía seguir negando lo evidente. Fue en el verano de 2002 cuando ocurrió lo inevitable. Una tormenta sacudió la región, con relámpagos que parecían caer siempre en el mismo punto, la estancia de los Ramírez. Los vecinos más cercanos juraron que aquella noche la cruz de hierro fue partida en dos por un rayo y que las piedras grabadas con símbolos eclesiásticos se agrietaron como barro seco. Al amanecer, quienes se atrevieron a acercarse encontraron un espectáculo aterrador. Las cadenas que cubrían el pozo estaban hechas trizas, como si hubieran estallado desde dentro. El aire alrededor era helado y sobre la boca abierta se elevaba una bruma oscura, densa, que se movía como si respirara. Los ancianos, al ver aquello, recordaron las palabras del padre Esteban en 1938. Si alguien rompe el sello, la oscuridad volverá a reclamar lo suyo. El pueblo entero cayó en un estado de pánico. Familias enteras abandonaron sus casas. Algunos viajaron a otras provincias, pero no todos pudieron huir. Esa misma semana comenzaron a desaparecer personas. Primero, un joven que había ido en bicicleta hasta el campo. Después, 2 trabajadores rurales que regresaban de madrugada. Los buscaron por días, pero lo único que encontraron fue un sombrero, unas botas viejas y un rastro de tierra húmeda que conducía directamente al pozo. La iglesia actuó con rapidez. Esta vez enviaron no a 4, sino a un grupo numeroso de sacerdotes acompañados por monjes y hasta especialistas en ritos antiguos que rara vez se reconocían públicamente. Llegaron de noche, en silencio, y fueron recibidos por un pueblo aterrado que ya no sabía en qué creer. El ritual comenzó al amanecer. Levantaron un círculo de fuego alrededor del pozo, colocaron reliquias sobre la tierra y entonaron cánticos en latín que resonaban como truenos en medio de la calma. El aire vibraba y muchos testigos aseguraron que el suelo temblaba bajo sus pies, como si algo desde las profundidades intentara emerger. De pronto, un rugido subterráneo sacudió el lugar. El agua del pozo se alzó en forma de columna, salpicando con un líquido oscuro que no parecía agua, sino sangre espesa. Los sacerdotes redoblaron sus oraciones, pero cada palabra era respondida por un coro de voces guturales que emergían desde la tierra, burlándose, imitando, repitiendo las frases sagradas con un tono blasfemo. El padre Francisco, uno de los líderes de la misión, cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. «Esto no es de este mundo», murmuró. «Estamos frente a algo que nunca debió ser despertado». En ese instante, los presentes vieron lo imposible. Una figura alzándose entre la bruma, apenas delineada, como un cuerpo humanoide sin rasgos definidos. Sus brazos largos se extendían hacia los sacerdotes, y cada vez que uno de ellos levantaba un crucifijo, la figura retrocedía solo por segundos, para luego avanzar con más fuerza. Los gritos se mezclaban con rezos. Algunos vecinos huyeron despavoridos, otros se arrodillaron en la tierra, convencidos de que era el fin. Los clérigos, exhaustos, comprendieron que no podían sellar lo que había despertado, solo podían contenerlo. Fue entonces cuando Fray Alonso, el monje silencioso que había participado en los primeros ritos en 1938, ya anciano y encorvado, se adelantó con paso lento. Nadie sabía que aún vivía, pero apareció en el último momento, cargando una cruz de hierro tan pesada que apenas podía sostenerla. Con voz quebrada gritó: «En nombre de aquel que todo lo creó, regreso lo que nunca debió salir». Clavó la cruz en la boca del pozo. Un estallido ensordecedor sacudió la estancia. El aire se llenó de chispas, los cirios explotaron, y la figura de bruma se desvaneció con un alarido que resonó kilómetros a la redonda. Muchos cayeron inconscientes, otros despertaron días después sin recordar lo ocurrido. Cuando todo terminó,
El pozo estaba otra vez sellado, no con cadenas ni piedras, sino con la propia cruz incrustada en la tierra, como si hubiera sido tragada por el suelo. Los sacerdotes, agotados, declararon el lugar prohibido de por vida. Nadie debía volver a acercarse, nadie debía siquiera pronunciar su nombre en voz alta, pero el precio fue alto. Varios de los clérigos murieron semanas después, enfermos de manera inexplicable. Fray Alonso nunca volvió a ser visto. Algunos dicen que su cuerpo fue absorbido por el pozo junto con la oscuridad. Y los vecinos que presenciaron la escena cargaron por siempre con pesadillas que no los abandonaron hasta la tumba. La iglesia, fiel a su estilo, cerró todos los registros oficiales, declararon la zona terreno maldito, cercaron el lugar y ordenaron que jamás se hablara públicamente del asunto. Sin embargo, la memoria del pueblo es terca, y aunque nadie se atreve a visitarlo, todos saben que allí, bajo tierra, algo sigue latiendo. Porque lo que fue sellado 2 veces, lo que luchó contra cadenas, piedras y oraciones, nunca se extingue por completo, solo espera. Y el día en que el hierro vuelva a quebrarse, el eco del pozo maldito de los Ramírez volverá a resonar, recordándole a Córdoba que hay cosas que jamás debieron despertarse. Así terminó la historia del pozo maldito de los Ramírez. Un agujero en la tierra que se convirtió en herida abierta para todo un pueblo, un símbolo de aquello que nunca debió ser despertado. Hoy, la estancia permanece en ruinas, cercada y olvidada por las autoridades. Nadie vive allí, y quienes se atreven a acercarse aseguran que la tierra aún respira frío, que la cruz de hierro incrustada en el suelo sigue ardiendo helada incluso bajo el sol del verano, y que en ciertas noches sin luna todavía se escuchan susurros emergiendo de la profundidad. Algunos dicen que son solo leyendas campesinas, historias exageradas para asustar a los curiosos. Otros, en cambio, aseguran que la verdad fue cuidadosamente silenciada por la Iglesia, enterrada en archivos ocultos que jamás verán la luz. Pero lo cierto es que aunque los documentos se oculten, la memoria de un pueblo no puede borrarse. Cada generación de Córdoba ha transmitido esta crónica en voz baja como advertencia. Una enseñanza disfrazada de miedo. Hay lugares en los que el ser humano no debe hurgar, secretos que deben permanecer bajo tierra, porque el costo de conocerlos es demasiado alto. Y quizás ese sea el verdadero sentido de esta historia. Recordarnos que no todo lo desconocido está hecho para ser explorado, que la curiosidad, cuando cruza ciertos límites, puede abrir puertas imposibles de volver a cerrar. El pozo sigue allí, sellado, pero latente. Como una cicatriz en la tierra que nos susurra que el mal nunca desaparece, solo espera su momento. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar dentro de ese pozo, aunque fuera de día? Quiero leer tu opinión, porque estas historias viven no solo en la memoria, sino también en la voz de quienes se atreven a recordarlas. Suscríbete a este canal y activa la campanita para descubrir más crónicas prohibidas, leyendas ocultas y relatos macabros que el tiempo intentó sepultar. Deja tu like si este relato te heló la sangre y compártelo para que más personas conozcan la verdad que Córdoba quiso olvidar.